alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Le doy gracias al Señor porque en sus misericordias y en sus propósitos me ha dado este gran privilegio nuevamente, que es poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Para mí es un gran gozo poder hacerlo y le doy gracias al Señor y gracias a mis padres espirituales, al pastor Luis y la pastora Silvia. Y bueno, déjenme contarles algo para romper el hielo. Y es de que este mensaje, el Señor como que me dio un empujoncito, porque yo no sabía que mis papás iban a viajar y yo estaba cómoda en el sillón de mi casa pensando, wow, mañana alguien llevará la palabra del Señor con poder y autoridad. Y de repente a las 10 de la noche llega mi papá y me dice, tú predicas mañana. Y yo estaba como, ¿qué dijo? No escuché, es que tú predicas mañana y no me puedes decir que no. Yo tragué grueso, hermano, y sigo tragando grueso. Y me fui a buscar a la presencia del Señor, porque yo le dije, si tú me vas a poner en ese lugar, es porque tú tienes un plan con las personas que asistan. Es porque tú tienes un propósito. Y así fue. El título del mensaje de este día es No dejes de crecer. ¿Cómo se llama? Dile a la persona que está al lado tuyo, no dejes de crecer. ¿Sabes? La infancia o la niñez es una de las etapas más importantes en el ser humano. Y creo que nosotros recordamos nuestra infancia y nuestra niñez quizás como una etapa en donde reíamos, en donde jugábamos, en donde todo era bonito y no habían problemas. En otros casos, quizás tú recuerdas tu infancia y te duele mucho, quizás no la pasaste bien, pero precisamente por eso es que esta etapa es muy importante en el ser humano, porque hace que personalmente y emocionalmente y físicamente hayan cambios. Diga conmigo, cambios. Esto pasa en la etapa de la niñez. ¿Y sabes algo? Jesús le tenía mucho interés a los niños. Jesús amaba a los niños, tal como lo dice en Mateo 19:14. Y sabes, ellos son los verdaderos herederos del reino. Y me llama la atención que hoy es martes ¿de qué? ¿De qué? De herederos del reino. Jesús amaba a los niños. La niñez es muy importante, porque físicamente es en donde el ser humano está experimentando cambios seguidos. Los niños no dejan de crecer, los niños van para arriba. Por eso es que es importante esta etapa.
Y sabes, yo pensando en todo esto acerca de la niñez, yo le decía, Señor, ¿por qué tú me hablas acerca de niños? ¿Por qué tú me estás diciendo acerca de que es una etapa muy importante? Y es que, sabes, el día de hoy no te voy a hablar de un crecimiento físico, porque yo sé que muchos de ustedes ya se quedaron así y yo ya no puedo hacer nada. Y bueno, hermano, ahí sí ni modo, busque a otro pastor que lo haga crecer. Pero yo vine a hablarte de algo que le parece muy importante a Dios, que es algo que Dios valora mucho, y es el crecimiento espiritual. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo vine a hablarte del crecimiento espiritual. El Señor me mostraba lo importante que es esta etapa. Y por eso es que el Señor tituló a este mensaje: no dejes de crecer, refiriéndose a que no dejes de crecer espiritualmente. Las iglesias no deben de dejar de crecer espiritualmente, si no son iglesias muertas, y yo renuncio a pertenecer a una iglesia muerta. Y bueno, el Señor me dijo: no tienen que dejar de crecer, porque así como en la etapa de la niñez hay un crecimiento en donde día a día tú lo estás viendo año tras año, asimismo todo cristiano experimenta una etapa, si se puede decir así, de crecimiento espiritual. Y esto es cuando los cristianos conocemos a Dios por primera vez. Yo quiero que tú recuerdes cuando tú conociste a Dios por primera vez. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió cuando estabas en eso llamado primer amor con Dios? Cuando era una luna de miel. ¿Cuántos aquí fueron a su retiro? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí fueron a su retiro? Ok, todos ustedes están experimentando ese nuevo amor, ese primer amor, en donde, quieras o no, vas a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú vienes del retiro, porque cuando tú conoces a Dios tú dices: wow, yo quiero saber más de Él, yo quiero crecer, yo quiero seguir adelante. Es que hay una emoción que te hace crecer. Por eso es que yo te dije etapa. Lastimosamente le tengo que llamar etapa, porque muchas veces el tiempo y situaciones de por medio hacen que ya no crezcas espiritualmente y te quedes estancado. Y el Señor me decía: muchos se han quedado estancados, se han quedado como bebés espiritualmente hablando, de 1 año, de 2 años, de 3 años, y no han crecido más que eso. Ya no has visto un mayor crecimiento espiritual desde que tú te enamoraste de Dios. Y eso es muy peligroso, porque al principio fue emoción, que tú decías: no, yo quiero saber más de Dios, yo quiero crecer, yo quiero hacer esto y lo otro. Y de repente todo cambió, y de repente ya no querías crecer y lo dejaste de hacer. Lamentablemente es algo que muchos cristianos pasan, y más lamentable de que hay muchos aquí estancados espiritualmente. Yo sé que ahorita no voy a recibir muchos amenes, yo lo entiendo, pero es lo que el Señor quiere hablarte a ti, y contigo estoy hablando. Tú tienes, si es para Dios, déselo fuerte. Tú tienes que crecer espiritualmente. ¿Y sabes qué? A diferencia del crecimiento físico, que es natural, el crecimiento espiritual es por voluntad. Yo no sé con quién estoy hablando hoy,
Pero el crecimiento físico es natural, el crecimiento espiritual es voluntad. En otras palabras, es decisión propia. En otras palabras, tú decides si quieres seguir creciendo. Y es que, ¿sabes? Cuando nos toca decidir al ser humano, nos cuesta. Porque ya nuestro futuro, espiritualmente hablando y terrenalmente hablando, depende de nosotros. Y es que todo sería tan sencillo si Dios hiciera todo por nosotros. Pero entonces no tuviera chiste. ¿Dónde estaría el esfuerzo? ¿Dónde estaría la dedicación y el tiempo? Por eso es de que nosotros decidimos crecer, así mismo como decidimos dejar de crecer. Así como decidimos estancarnos espiritualmente. Así como decidimos solamente quedarnos en una silla y escuchar prédica tras prédica tras prédica y no estás causando nada espiritualmente. Perdóneme, yo sé que últimamente había estado predicando de fe, de milagros y de todo eso, y eso a ustedes les gusta. Pero cuando hay palabras así, son necesarias. Son necesarias, porque Dios no quiere una iglesia estancada. Y yo, como les dije al principio, renuncio a tener una iglesia estancada espiritualmente, sino que esté en un crecimiento constante, como lo hace un niño, que no se detiene y sigue creciendo. Nosotros mismos decidimos. ¿Y sabes qué? Todos nosotros compartimos un propósito en específico como cristianos, y es el crecer espiritualmente. Todos compartimos eso, porque todos tenemos esa misma meta. Porque Dios espera de nosotros, ¿sabes? Tú vienes a la iglesia muchas veces y tú vienes a pedirle a Dios. Tú vienes y le dices: Señor, yo espero que me des esto. Y se nos olvida que el Señor también está esperando de nosotros. Porque es difícil, ya que muchas veces nos encerramos en nuestro propio mundo y necesidades, y no valoramos el corazón más genuino, que es el de Dios. Y Dios busca de ti que tú no te estanques y sigas creciendo. Y muchas veces cometemos el error de que pensamos que ya es suficiente crecimiento. Pensamos de que sabemos lo suficiente, de que ya no hay nada que cambiar en nuestro interior. Yo estoy hablando con alguien. De que ya no hay nada que cambiar en nuestra mentalidad o corazón, de que estamos bien. Yo me congrego desde hace 5 meses, desde hace 1 año, 10 años, 20 años, soy cristiano de tanto tiempo. Y yo creo que ya llegó el punto en donde yo ya crecí suficiente. Muchas veces ese tipo de personas siguen siendo bebés espiritualmente hablando. Y el que tiene 3 meses, quizás 2 meses, es el que es ya un adulto. Porque el crecimiento espiritual no depende de los años. Porque el crecimiento espiritual no depende de los títulos. El crecimiento espiritual es que nos equivocamos y pensamos que ya no necesitamos de Dios en nuestras vidas. Hermano, se te olvida que somos imperfectos. Se te olvida que fallamos todos los días. Esta palabra es para todos. Si tú estás recibiendo, si estás sirviendo, si eres un ministro, un pastor, tienes que crecer espiritualmente. No tienes que estancarte. Un cristiano tiene que estar en constante movimiento para no convertirse en un monumento. No se emocionen, esa frase se la robé al pastor Luis, pero es muy buena y muy cierta. Porque un cristiano tiene que estar activado, porque el infierno tampoco descansa. Y el que se queda en un solo lugar, se lo va a devorar el león.
Por eso necesitamos crecer espiritualmente. No te enfoques en cuántos años tú llevas, porque no depende de eso. Como dijo Pablo, muchos solo quieren leche y no están preparados para la carne. Así estamos actualmente también, no solamente en los tiempos de Pablo. Así estamos actualmente, no solamente esta iglesia, sino también me imagino que otras iglesias, en donde hay muchos bebés espiritualmente hablando. Y sabes, hay algo característico de los bebés, y es de que cuando no les parece una palabra, no, es que hoy no me gustó cómo predicó el pastor Luis, yo sentí que no fue para mí, y todo el mensaje, ya solo le faltó ponerle el nombre al mensaje. Es que no me gustó cómo predicó la pastora Silvia, es que la pastora Silvia mucho regaña. Es que mucho aquí nos va a mandar al infierno a todos, y no me gusta. Es que ¿por qué ponen a predicar a una niña? ¿Qué me va a enseñar una niña a mí? El oído me ha zumbado, hermano. Sí, son que solamente les gusta la leche cuando viene bendición para ti, milagros vienen para ti, provisión, propósito. Eso nos gusta, pero eso no nos hace crecer. ¿Sabes? Dios da este tipo de palabras en momentos específicos. Y yo estoy segura de que este es un momento específico. Déjame aclararte algo antes de seguir con el mensaje. Y es de que estoy hablando mucho del crecimiento espiritual, pero quizá muchos de ustedes tienen una idea errónea de lo que es el crecimiento espiritual. Muchas personas relacionan el crecimiento espiritual con un micrófono, o con un altar, o con un título en la iglesia como líder o servidor o lo que sea, o profeta. Pero no es eso. Eso se llama añadidura. Porque el verdadero crecimiento espiritual que Dios espera de ti es el que empieza de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que día a día intentemos parecernos más a Él. Ese es el crecimiento espiritual. Así que, hermano y hermana que estás aquí, ¿estás seguro, estás segura que tú ya no necesitas crecer espiritualmente? Te daré cómo evaluarte. Imagínate que tú estás aquí y que aquí está Jesús. ¿Cuánto te pareces a Él? Dime. ¿Y no quieres seguir creciendo? Y para ti ya es suficiente el conocimiento que tienes, cuando ni siquiera es por conocimiento, es por tu corazón. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Empezando por el que está atrás hasta el frente, por el que sirve y el que no sirve. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Esto es un gran desafío, y es por eso que es un trabajo de todos los días. Es una decisión que la vas a tomar todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay algo nuevo que mejorar, porque todos los días hay algo nuevo que arreglar. Así actúa una persona que está en constante movimiento y crecimiento. Cuando reconoce que necesita a Jesús, cuando reconoce que Él no es perfecto, pero quiere hacer el intento de hacer orgulloso a su papá. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. Todo esto es para que nos parezcamos más a Él. Vamos a la palabra del Señor en Efesios 4:15. Efesios 4:15. Es otra versión, les mandé otra versión. Dice la versión que yo tengo aquí: en cambio, hablaremos la verdad con amor,
Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Iglesia, déjame decirte, no pretendas correr sin antes saber caminar. No pretendas que el Señor te va a bendecir si no estás creciendo espiritualmente. No pretendas que vas a desarrollar tu ministerio si no estás creciendo espiritualmente. No pretendas salir de la prueba por la que estás atravesando si no estás creciendo en el proceso, porque eso no va a suceder. No dejes de crecer. No aspires a que vendrán más cosas a tu vida. No aspires a que vendrán nuevas victorias. Y yo quiero enfocarme en esta palabra que es victorias. Diga conmigo, victorias. ¿Por qué? Yo voy a enfatizar mucho en esto, porque no existen victorias sin antes una pelea o una guerra. ¿Y a qué voy con todo esto? Y es que, ok, tú quieres la victoria de la situación que te ha quitado el sueño. Tú quieres la victoria de la situación que te ha tenido atado por meses, incluso por años. Entonces necesitas crecer espiritualmente, porque las victorias también dependen de eso, no solamente dependen de la fe. Porque es trabajo de dos, el de Dios y el tuyo. Pero déjame decirte que Dios ya hizo su trabajo. Mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Ya hizo su trabajo. Y Él te cuida todos los días. Él te ama. Pero tú quieres bendición. Tú quieres prosperidad. Tú quieres salir de esa dificultad. Crece espiritualmente. Sé que hoy no vengo a darte un código que es como ten fe, ten confianza. Pero este es un código muy importante que muchos olvidan y que por esa razón se están estancando y nunca ven las victorias. Porque ¿no te has preguntado alguna vez el por qué hay tanta gente en la iglesia estancada? Y tú lo ves todos los servicios aquí en la iglesia, si es posible, en primera, segunda, tercera fila. Y reciben todas las palabras y creen en la palabra del pastor Luis y tienen fe y la hacen suya, pero nunca sucede nada. Pero siguen viviendo igual, no hay prosperidad. Entonces, ¿dónde está el Dios? Entonces, ¿dónde está tu fe? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay crecimiento espiritual. Porque muchos me han preguntado, ¿por qué hay tanta gente estancada en las iglesias? No es culpa del pastor, no es porque el que viene a lanzar la palabra se equivocó, no. Es porque tú no has crecido espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque hay batallas que tienen margen de estatura espiritualmente. Y si tú no creces lo necesario, no vas a pasar. Así como cuando tú vas a las ruedas y tú llevas a tu niño y tú le dices, por favor, pásemelo, le doy tanto. Y ellos, cuando se hacen los importantes, te ponen en donde él se tiene que medir. Y si no, no pasa. Bueno, así mismo es cuando tú estás pasando una prueba, una dificultad. No vas a ver la victoria hasta que tu estatura esté del grado de la victoria. Porque el Señor no va a soltar. El Señor no puede dar a un bebé. El Señor no le puede dar carne a un bebé. Tenemos que entenderlo. Hay que crecer espiritualmente. Si tú quieres ver las victorias, si tú quieres ver lo nuevo del Señor, tienes que empezar a crecer espiritualmente. Y esto es muy difícil porque tienes que morir a muchas cosas. Ya que estamos hablando de que nos tenemos que parecer a Jesús, por ende hay que dejar cosas que nos alejan de Jesús.
El Señor a ti ya te dijo que te alejes de esas amigas que no hacen más que criticar a la hermanita. El Señor ya te dijo que dejes a esos amigos que no te incitan a nada bueno. El Señor ya te dijo que cambies el carácter, que cambies el viejo hombre, y no lo has hecho. ¿Y quieres la bendición? Y piensas de que has crecido espiritualmente cuando no estás dispuesto a dejar lo que te obstruye. Tenemos que crecer espiritualmente hablando. Es que renunciemos, iglesia, renunciemos a quedar en un mismo sitio. Renunciemos a vivir una vida en donde solamente hemos visto unas cuantas victorias. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso, tenemos a un Dios que hace lo imposible posible. ¿Por qué tú no vas a ver eso en tu vida? A causa de que no creces espiritualmente. ¿Por qué estás alargando el proceso? Con alguien estoy hablando. Tú dices: Suri, yo ya no aguanto más, la situación me tiene hasta aquí. Sí, pero tú has alargado el proceso. No has crecido espiritualmente. El Señor ya te dijo, el Señor ya te habló, y no queremos dejar, no queremos soltar. Ay, Señor, ya no sigas estancándote. No naciste para ser un monumento, no naciste para quedarte en un solo lugar. Tú naciste para conquistar lugar en lugar, en lugar, en lugar, en lugar. Eso tenemos que buscar los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos herederos. Yo no sé con quién estoy hablando, pero eres heredero del reino. Piensa como tal, empieza a actuar en fe, empieza a crecer espiritualmente y verás las victorias en tu vida. Y verás cómo la mano de Dios trabaja a tu favor. Y verás cómo el Espíritu Santo va a ir mostrándote cosas. Verás cómo tu ministerio va a ir floreciendo. Es que solamente así hay que dejar la etapa de niñez, espiritualmente hablando, y empezar a crecer. Creo que, y el Señor me decía, ahí hay muchas personas que sí, se estancaron espiritualmente y la han pasado mal. Y ellos no sabían por qué, pero ahora, desde que empezó la palabra, tú sentiste algo en el corazón. Ese es el Espíritu Santo diciéndote: eres tú. Y si tú te preguntabas por qué nunca veías la mano de Dios, ahora entiendes que no todo fue por tu fe o porque te faltó fe o porque no viniste al culto necesario. Fue porque no has crecido espiritualmente y te estancaste en un lugar. Y el Señor ha dicho: hijo, sigue adelante. Yo tengo para ti grandes cosas. Tú no te imaginas las victorias que tengo preparadas, y por cierto, ya firmadas en los cielos. Pero hace falta crecer. No ha sido fácil. Todo se ha vuelto difícil quizás, y ha sido de mal en peor. Quizás tú entraste por esas puertas atravesando una prueba que te ha llevado mucho tiempo, pero el Señor preparó esta palabra para ti. Pero el Señor ha preparado este día para ti. Oye, el Señor ya te venía diciendo: ya no llores más. Esta es la confirmación. Porque hoy tienes que aprender a crecer espiritualmente. Y déjame decirte que de aquí tú vas a salir con esa victoria en tus manos.
El Señor es grande, es maravilloso. Y Él preparó todo para que tú te sentaras en esa silla y escucharas su palabra. Ahí el que se quedó en casa se lo perdió, lo siento mucho. La bendición es para los que vinieron. ¿Cuántos dicen amén? Los que no se fueron a Miami. El Señor me decía, hay personas que se han estancado en 2 áreas. Diga conmigo 2 áreas. Espiritualmente hablando, que tienen que trabajar para nunca más volverse a estancar espiritualmente. Tú sabes que contigo he estado hablando. Te has estancado espiritualmente y la situación ya te tiene hasta aquí. Y has decidido crecer espiritualmente, pero el Señor me reveló que hay 2 áreas particulares en las que tienes que trabajar más. Así que los herederos del reino saquen su libreta y empiecen a anotar. Número 1, haz crecer tu obediencia. Diga conmigo, obediencia. Vamos, dile fuerte, obediencia. ¿Sabes? Una de las cosas que más ha trabajado el Señor conmigo es la obediencia. Aunque no lo aparento, yo sé. El Señor ha trabajado conmigo la obediencia. Pero esperen, no piensen mal, no piensen que les doy dolores de cabeza a mis papás, porque no, hermano, yo soy un ángel. Debe decirle ya en serio, de que el Señor ha trabajado esa área conmigo, porque cuando el Señor me ha dicho algo, siempre está el impulso de decirle que no. Por eso me da risa cuando hay personas que quieren forzar todo en lo espiritual. Es que yo soy profeta porque yo digo, yo soy pastor porque yo digo. Y a mí el Señor casi que empujones me puso aquí. Yo le decía, Señor, no, busca a otro, yo no. Y el Señor ha sido paciente conmigo. Y yo creo que al principio tuvo mucha misericordia conmigo cuando yo le decía que no. Pero ahora siento que el Señor ya va como, ok, me dices que no y vas a ver. Y heme aquí, obediente. Y quizás nuestra naturaleza es ser como terco, porque yo creo que todo el ser humano es terco, ¿verdad? Todos somos tercos. Y el Señor, cuando trata con nosotros, siempre le queremos llevar la contraria, como si nosotros sabemos más. Y sabes, creo que la mayoría de nos que yo le dije al Señor no fue por rebeldía, como se puede interpretar en la mayoría de casos de desobediencia, sino fue temor. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje, el Señor me ponía mucho la palabra temor, y me decía y me hablaba mucho acerca de mujeres en específico, con mucho temor en sus corazones, que no han querido escuchar la voz de Dios, que no han hecho las cosas bien por temor, no por rebeldía, sino porque tienen miedo. Así que la mayoría de veces fue por eso. Y sabes, Dios a veces nos va a permitir pasar por momentos difíciles, nos va a permitir llorar, para que nos demos cuenta que el que está con nosotros nunca ha perdido una batalla. Cuando Él se vuelve tu general en la guerra, tú eso ya lo tienes ganado, porque Él no ha perdido una batalla. Yo sé que con alguien estoy hablando hoy. Y mujer que estás aquí, déjame decirte, porque el Señor fue muy específico, me dijo, mujer, te dice el Señor hoy, si yo no fallé antes,
no lo haré hoy. Si yo no fallé antes, no lo voy a hacer hoy. Y tú verás a tu hijo aquí. Tú verás a tu familia convertida a mí. Yo sé que con alguien estoy hablando, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. El que nunca ha perdido una batalla está de mi lado. El Dios de Israel, el Todopoderoso, va al frente de mí. Y como Él es el general, lo más sensato es que obedezcamos su voz, porque Él sabe cómo ganar. Nosotros sabemos cómo estorbar a veces, pero Dios es el que sabe cómo dirigirte. Aunque tú no lo entiendas en el momento, aunque para ti no tenga lógica, simplemente obedece. Y es que muchas veces Dios nos da directrices en momentos difíciles, y quizás a ti el Señor te ha mandado a abrazar, a dar palabras, a levantar brazos, cuando lo que necesitas es eso. Cuando tú quieres recibirlo y tú estás como: Señor, ¿cómo así? Manda cualquiera, manda la Conchi, Señor, por favor. Manda un profeta, manda un pastor. Y el Señor te dice: pero es que yo te quiero usar a ti. En medio de tu dificultad, en medio de la prueba, el Señor te está viendo a ti. Es que será difícil cuando el Señor te pida que aportes a su obra y tú no tienes con qué comer. Es que, ay Señor, esa es la voz del enemigo. Reprendo al diablo. Nos hacemos los sordos. Es que sí será difícil cuando el Señor te pida alejarte de ese grupo de personas, tú sabiendo de que son los únicos que tienes alrededor. Es que será difícil cuando el Señor te pida la mía extra. Es que será difícil cuando el Señor te pida que te esfuerces más, que alabes con más fuerzas, que sirvas con más fuerzas, y tú no tienes. Son directrices que recibes en medio de la batalla. Y es como si tú estuvieras en un lugar oscuro en donde tú no puedes ver qué es lo que está pasando, y solamente estás escuchando la voz de Dios: ve por ahí, ve por allá, voy por ahí. Y tú estás: no veo nada, no entiendo nada, no sé qué viene, no sé qué es lo que quiere conmigo. Sí, ahí tienes que obedecer, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque Él es el general por excelencia. Y como yo te dije anteriormente, el Señor no ha perdido una batalla. No vamos a crecer, no vamos a avanzar si no sabemos obedecer. Y créeme, cuando desobedecemos, la pasamos peor de lo que estamos pasando. Es que cuando somos desobedientes, hermano, es cuando Dios te aprieta más. Ah, ¿no va a obedecer? ¿No va a obedecer? Señor, dame por favor. Sí, así es el Señor. Y sabes, esto le pasó a un hombre en la Biblia llamado Jonás. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y Dios le pidió algo a Jonás. ¿Tú sabes qué cosas Dios te ha pedido que no has cumplido? Así que Dios habló a Jonás y le dijo: ok, yo necesito que tú vayas a Nínive. ¿Y sabes qué hizo Jonás? Hizo todo lo contrario, hermano. Se fue por la otra dirección. Si aquí estaba el lugar de su destino, él se fue por aquí. Aquí es, aquí me voy, de aquí soy. Jonás desobedeció. Y cuando Jonás
se fue por la otra dirección, él encontró un barco y él se subió. Pero sabes, con Dios no se juega. Y él estaba quizás tranquilo, estaba hasta dormido. No sé cómo pudo dormir. Y el Señor mandó una tempestad de respeto que cubrió el barco. Y cuando Jonás vio todo lo que estaba pasando, y sabes que ahí habían hombres que estaban pagando una factura que no eran de ellos. ¿Sabes algo? Muchas veces tu familia paga por facturas. Tus hijos pagan por facturas que no les pertenecen. Tu ministerio, tu futuro, por nuestra desobediencia. Y cuando este hombre vio esto, Jonás vio esto, dijo: esto es por mi culpa. No obedecí a Dios. Y sabes, me llama la atención, cuando yo estaba leyendo la Biblia, yo vi y leí que salió de Jonás. Fue una decisión que Jonás tomó, el querer que lo echaran al mar, porque él sabía que Dios lo estaba buscando a él. Es que mira, si tú eres un escogido de Dios, es que si Dios te manda a hacer algo, Él te va a encontrar. Tarde o temprano te va a encontrar, y de Él no vas a poder escapar. Así como te trajo hoy. Tú ni te imaginaste. No dejes de crecer. ¿Qué será? A saber, pero vamos ahí. Te jaló y te dijo: ven aquí y siéntate, que yo tengo que hablar contigo. Y Jonás intentó buscarle una solución al desastre que él hizo, mas no sabía que lo esperaba un gran pez. Con Dios no se juega. Dile a la persona que está al lado tuyo: con Dios no se juega. Y sabes, es en donde Jonás, dentro de este pez, eleva una oración que me impactó leerla, porque creo que es una de las oraciones más sinceras que he leído en la Biblia. Y no significa que las demás no, sino que esta tiene algo más. Es que tú te puedes imaginar estar dentro de un pez. A ver, es para morirte, es para, ya se acabó todo. Y Jonás elevó una oración. Y sabes, el Señor no me hizo detenerme en la historia de Jonás cuando él se subió al barco y desobedeció, no. Él me dijo: aquí te vas a enfocar en la oración que hizo Jonás. ¿Por qué, Señor? Porque en ese lugar habrán muchos Jonás que se sienten como algún día se sintió Jonás. Así que yo quiero que leamos la palabra del Señor en Jonás 2, del 1 al 10. Jonás, que estás aquí, presta atención. Dice la palabra del Señor. Bueno, yo tengo otra versión, pedí otras versiones, pero yo les voy a leer la versión que tengo aquí. Dice la palabra del Señor: entonces Jonás oró a su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron,
Tus salvajes tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. El Señor me decía: ahí hay muchos Jonás que de verdad se han sentido así. Y literalmente yo les he dicho días atrás: no lo hagas, no te quites la vida. Como dice Jonás, me libraste, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Y este versículo me encanta. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás desobedeció. Jonás se equivocó. Tú te has equivocado. Y quizás has sido un Jonás en estos días, en donde sientes que ya no es lo mismo y la presencia se apartó. Pero ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Elevar una oración sincera y empezar a obedecer a Dios. Y después de esta oración, yo me imagino que el Señor ha de haber dicho: ya aprendió la lección. Y el pez lo escupió, lo vomitó. No sé cuántas personas, no sé cuántos Jonás hay aquí, pero déjame decirte de que estás a tiempo para obedecer a Dios. Déjame decirte de que estás a tiempo de sujetarte a Dios. Estás a tiempo de crecer en tu obediencia. Y número 2, dijimos, número 1, hacer crecer tu obediencia. Y número 2, haz crecer tu valentía. ¿Se durmieron? Haz crecer tu valentía. ¿Será difícil? Sí. ¿Habrán momentos donde ya no vas a poder más? Sí. Pero Dios confía en ti. Es hora de que tú empieces a confiar en Él y que seas valiente. Es hora de dejar atrás el temor, porque sabes algo, el temor es algo que obstruye el crecimiento de tu valentía. Ya no temas más y empieza a tener valentía, porque el que está contigo es más grande, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso, porque estamos hablando de un Dios que no ha perdido una tan sola batalla. Ya no te dejes paralizar por el temor. Recuerda, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé. Esfuérzate y sé. Sé valiente. Si Dios es por nosotros,
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta situación no te matará. Esta situación no va a terminar con tu ministerio, no va a terminar con tu familia, no va a terminar con tu futuro. Esta situación es para hacerte crecer espiritualmente y para recibir más y más y más bendiciones. No te matará, no morirás. Esfuérzate y sé valiente, así como lo fue un hombre llamado Gedeón. Y yo por el tiempo, porque ya me comió el tiempo, yo no voy a leer la Biblia tan como lo quería leer. Pero Gedeón estaba atravesando por una gran batalla en donde su enemigo se veía más fuerte, en donde las probabilidades de ganar eran muy pocas. ¿Y sabes qué hizo el Señor con Gedeón? Si Gedeón tenía pocos hombres a la par de sus enemigos, vino el Señor y le dijo: no, son muchos. Es que déjame decirte que Dios nunca va a actuar en nuestra lógica. Es que déjame decirte de que Dios no va a actuar como nosotros pensamos que es mejor. Imagínate, ponte en los zapatos de Gedeón cuando el Señor le dice: no, son muchos los que tienes alrededor. Son muchos. Porque no quiero que después ustedes se jacten de que por mis fuerzas. ¿Les suena familiar? Es que por lo que yo tengo, por el conocimiento que yo tengo, por lo que he crecido espiritualmente, no. El Señor en este tipo de batallas es en donde más te quita. Así como lo hizo con Gedeón. Y le iba quitando hasta que llegó a 300 hombres. ¿Cuántos? 300 hombres. Si las probabilidades ya eran de muerte, bueno, ya aquí ya no hay ni siquiera probabilidad. Ya era un seguro no. Ponte en los zapatos de Gedeón, porque aquí también hay Gedeones que el Señor ha tenido que quitar de tu vida. Y tú dices: ¿cómo se supone que yo voy a recibir la victoria si solamente tengo esto? ¿Sabes algo? El Señor le dijo a Gedeón: con 300 hombres yo te daré la victoria. Déjame hablarte. Y yo le voy a hablar a personas en específico hoy. Y es de que muchas veces menospreciamos lo que tenemos. Y decimos: es que solamente tengo esto. Y es que no importa si son 5 piedras. No importa qué tan altas sean las murallas. No importa cuántos hombres tengas a tu alrededor. No importa qué tanto tengas en tu poder. Lo que tú hoy estás menospreciando es lo que el Señor va a utilizar para tu nueva victoria. A lo que tú le dices que no tiene valor, a lo que tú lo ves de menos, es lo que el Señor empieza a trabajar en ti. Es lo que te va a llevar a tu próxima victoria, así como lo hizo con Gedeón con 300 hombres. ¿Qué es lo que tienes tú? Suri, yo no tengo nada. Yo solamente tengo esto. Y piensa en lo que tú tienes. Piensa en el conocimiento que tú tienes. Piensa financieramente que tú tienes. Todo eso el Señor lo va a utilizar para que te des cuenta que no es por tus fuerzas, que no ha sido por tus conocimientos, que ha sido la mano de Dios a tu favor, que ha sido el Dios de los imposibles a tu favor, el Dios de Gedeón. Oh Gedeón, que estás aquí, yo no sé si tú crees esta palabra, yo no sé si tú dices: esta palabra es mía. Oh, yo no voy a menospreciar lo que me queda, porque yo sé que esto me dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gedeón, que estás aquí,
deja de menospreciarte. Suri, yo voy a predicar si apenas puedo hablar. Si tú, yo voy a ser un empresario si apenas tengo para salir con el mes. Si tú, Suri, yo, si lo que tengo es poco. Sí, Gedeón, tú, el Señor te ha visto a ti y el Señor tuvo que quitarte para demostrarte más su poder. El Señor tuvo que procesarte para mostrarte el valor que tú tienes. Gedeón, que estás aquí, no olvides que el Dios que está contigo no ha perdido una batalla. No ha perdido y no perderá ninguna batalla. Y así fue. El Señor no perdió la batalla y le dio la victoria a Gedeón. Y yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Y quiero que leamos este último versículo en Jueces 7:20. Jueces 7:20. Dice la palabra del Señor: cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr. Es decir, Dios le dio la victoria. ¿Y sabes qué es lo que va a sellar tu victoria el día de hoy? Tu alabanza. ¿Qué sacó a Jonás del pez? Su alabanza. ¿Qué le dio la victoria al pueblo? Su alabanza. Es que hoy tú vas a crecer espiritualmente. Hoy el Señor te recordó que tienes que ser valiente y obediente. Pero yo no sé cuántos Gedeones hoy están dispuestos a ganar sus batallas adorando y alabando al Rey de Reyes. Vamos, Gedeón, que estás aquí, levanta tus manos. Levanta tus manos. Si tú quieres una victoria, levanta tus manos, porque el Señor, que no ha perdido una batalla, está en este lugar. Así peleo mis batallas. Vamos, 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 vamos. Adora a Dios, adora a Dios. Mis batallas. Así peleo. Así, 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 así. Así peleo mis batallas. 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 Así peleo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. El Señor está hablando en este momento. Las personas que han estado pasando por una prueba, y si tú sabes que esta palabra tiene tu nombre, ahí donde estás, levanta tu mano alto, alto, alto. Y yo quiero que hagas algo más y que vengas aquí al altar.